Libro segundo. El trabajo. 1. Los recursos de aquel a quien falta todo. La gruta no soltaba con facilidad a la gente. La entrada había sido poco cómoda, y no lo fue más la salida. Gilliatt sin embargo triunfó de todos los obstáculos, pero no volvió a visitar aquellas maravillas. No halló allí nada de lo que buscaba, y no tenía tiempo de ser curioso. Hizo funcionar inmediatamente la fragua. Carecía de herramientas, y se las fabricó. Tenía por combustible los despojos del buque perdido, por motor el agua, por fuelle el viento, por yunque una piedra, por arte su instinto, por poder su voluntad. Empezó a trabajar con ardor. El tiempo se había propuesto al parecer complacerle. Continuaba siendo seco y tan poco equinoccial como era posible. El mes de marzo había llegado, pero tranquilamente. Los días se iban alargando. El azul del cielo, la vasta suavidad de los movimientos del mar, la serenidad de la atmósfera parecían excluir toda mala intención. El mar estaba contento del sol. Una caricia anticipada sazona las traiciones, y el mar no es avaro de ellas. Es una mujer de cuya sonrisa no podemos fiarnos. Hacía poco viento, lo que no impedía que el fuelle hidráulico trabajase a las mil maravillas. Un viento excesivo, lejos de favorecerle, le hubiera perjudicado. Gilliatt tenía una sierra, y se construyó una lima. Con la sierra atacó la madera, y con la lima atacó el metal, y después se proveyó de las dos manos de hierro del herrero, las tenazas y los alicates. Las tenazas sujetan, los alicates cogen. Aquellas funcionan como la muñeca, estos como los dedos. Las herramientas son un organismo. Gilliatt se iba poco a poco proporcionando auxiliares, y completaba su armadura. Hizo un cobertizo para la fragua de su herrería. Uno de sus principales cuidados fue el de escoger y reparar las poleas. Puso en estado de servicio las roldanas de los motones. Tenía, como hemos dicho, para las necesidades de su taller, gran número de tablones almacenados y colocados según su forma, su dimensión y su calidad. En un rincón la encina, en otro el abeto, estando separadas las piezas corvas, como las puercas, de las rectas, como los bureles. Tenía, como se ve, su reserva de puntos de apoyo y de palancas, de que podía tener gran necesidad en un momento dado. El que medita un plan debe proveerse de vigas y motones, pero además necesita cuerdas. Gilliatt reparó los cables y los calabrotes. Consiguió sacar de las velas destrozadas excelente filástica con que hizo bramante que le sirvió para recomponer los cabos de los rebenques. Pero no teniendo Gilliatt brea, los cables estaban expuestos a pudrirse, por lo que era menester emplearlos pronto. Recompuestas las cuerdas, recompuso las cadenas. Gracias a la punta lateral del guijarro, que le servía de yunque, la cual hacía el oficio de bigornia cónica, pudo forjar eslabones groseros, pero sólidos. Con ellos juntó los extremos de cadenas rotas, y tuvo cadenas largas. Forjar un hombre solo, sin ayuda de nadie, es muy incómodo. Él sin embargo se salió con la suya. Verdad es que no tuvo que habérselas en la fragua sino con piezas de poco peso, que podía manejar con una mano armada de tenazas, mientras las amartillaba con la otra. Redujo a pedazos las barras de hierro redondas que recogió en el buque naufragado, y forjando en una de las extremidades de cada uno de los pedazos una punta y en la otra una ancha cabeza chata, hizo largos clavos que tenían cerca de un pie de longitud, clavos que usan mucho los pontoneros y que son útiles para las fijaciones que hay que hacer en las rocas. ¿Por qué se tomaba Gilliatt tanta molestia? Ya lo veremos. Tuvo que afilar varias veces el corte de su hacha y los dientes de su sierra. Se construyó también un triángulo. Algunas veces se servía del cabestrante de la duranda. El garfio de la cadena se rompió, y Gilliatt forjó otro. Con el auxilio de sus alicates y tenazas, y sirviéndose de su navaja como de un destornillador, procuró desmontar las dos ruedas del buque, y lo consiguió. No se habrá olvidado que esta operación podía ejecutarse por una particularidad de la construcción de dichas ruedas. Los tambores que las habían cubierto sirvieron para embalarlas. Con las tablas de los tambores Gilliatt hizo dos cajas en que pieza a pieza fue colocando las dos ruedas cuidadosamente numeradas. Para esta numeración le vino a pedir de boca su pedazo de tiza. Colocó las dos cajas en la parte más sólida de la cubierta de la duranda. Terminados estos preliminares, Gilliatt se encontró frente a frente con la dificultad suprema. Se presentó la cuestión de la máquina.
Desmontar las ruedas había sido posible. Desmontar la máquina, no. En primer lugar, Gilliatt conocía mal su mecanismo. Podía, trabajando a la aventura, causarle alguna herida irreparable. En segundo lugar, hasta para probar o deshacerla pieza por pieza, si hubiese sido capaz de cometer semejante imprudencia, necesitaba herramientas mejores que las que se pueden fabricar teniendo una caverna por fragua, un viento colado por fuelle y un guijarro por yunque. Intentando desmontar la máquina, se exponía a romperla. Parecía que Gilliatt había llegado al pie de la muralla que se llama, el imposible. ¿Qué hacer? 2. ¿Cómo Shakespeare puede encontrarse con Esquilo? Gilliatt tenía su idea. Desde aquel albañil carpintero de Salvois que, en el siglo XVI, en la infancia de la ciencia, mucho antes que Amontons hubiese hallado la primera ley de frotación, la ir en la segunda y Colon la tercera, sin consejo, sin guía, sin más ayuda que la de un niño hijo suyo, con unas herramientas informes, resolvió en globo, en el descendimiento del gran reloj de la iglesia de la Charité-sur-Loire, 5 o 6 problemas de estática y de dinámica complicados con otros como las ruedas en un enredo de carros y constituyendo todos los obstáculos a la vez. Desde aquella maniobra extravagante y soberbia que halló medio, sin romper un alambre y sin trastornar el encaje de una sola pieza, de hacer bajar toda entera, por una simplificación prodigiosa, desde el segundo piso de la torre al primero, aquella maciza máquina, toda de hierro y de cobre, grande como el cuarto del vigilante nocturno, con su movimiento, sus cilindros, sus barriletes, sus tambores, sus ganchos y sus pesas, sus orbes, su péndola horizontal, sus ancoras de escape, sus madejas de cadenas y cadenitas, sus pesas de piedra, de las cuales había una que pesaba ella sola 500 libras y sus juegos de campanas, desde el hombre que hizo este milagro, y cuyo nombre se ignora, jamás se había emprendido nada semejante a lo que Gilliatt meditaba. La operación que intentaba Gilliatt era tal vez peor, es decir que era aún más bella. El peso, la delicadeza, el cúmulo de dificultades, no eran menores en la máquina de la Durande que en el reloj de la Charité-sur-Loire. El carpintero gótico tenía un ayudante, su hijo. Gilliatt estaba solo. Allí había una población, venida de Meung-sur-Loire, de Nevers, y hasta de Orleans, que podía en caso necesario auxiliar al albañil de Salvois, y que le animaba con palabras benévolas. Gilliatt no tenía en torno suyo más rumor que el viento ni más muchedumbre que las olas. Nada igual a la timidez de la ignorancia, como no sea su temeridad. Cuando la ignorancia da en atreverse, es señal casi siempre de que tiene en sí una brújula. Esta brújula es la intuición de la verdad, más clara algunas veces en un espíritu simple que en un espíritu complicado. La ignorancia convida al ensayo. La ignorancia es un desvarío, y el desvarío curioso es una fuerza. El saber desconcierta algunas veces y disuade con frecuencia. Gama, siendo sabio, hubiera retrocedido delante del cabo de las tempestades. Si Cristóbal Colón hubiera sido buen cosmógrafo, no hubiera descubierto la América. El segundo que subió al Monte Blanco fue un sabio, Saussure. El primero fue un pastor, Balmat. Digamos de paso que los casos citados son la excepción, y nada quitan a la ciencia, que sigue siendo la regla. El ignorante puede hallar, solo el sabio inventa. La panza continuaba anclada en el ancón del Home, donde el mar la dejaba tranquila. Recuérdese que Gilliatt lo había arreglado todo de manera que permaneciese en libre práctica con su barca. Se trasladó a ella y midió cuidadosamente la manga en varios puntos, particularmente en la parte más ancha del costillaje. Después regresó a la Duranda, y midió el gran diámetro de la máquina. Este gran diámetro, sin las ruedas, se entiende, tenía 2 pies menos que el bordaje de la panza. La máquina podía pues entrar en la panza. ¿Pero cómo hacerla entrar? 3. La obra maestra de Gilliatt acude al socorro de la obra maestra de Leggeri. Algún tiempo después, un pescador, que hubiese sido bastante loco para acercarse en aquella estación a aquellos sitios, como premio de su atrevimiento, hubiera visto en los Dubres alguna cosa singular. He aquí lo que hubiera percibido. 4 tablones gruesos, igualmente espaciados, que iban de un Dubre a otro, y entraban como forzados entre los peñascos, lo que da la mayor solidez posible. Por el lado del Louvre menor sus extremidades se asentaban y apuntalaban en los relieves de la roca,
y por el lado del Louvre Mayor debieron ser violentamente hundidos en el escarpe a martillazos por algún poderoso trabajador puesto en pie sobre la orbitana misma que estaba asegurando. La longitud de los tablones era algo mayor que la anchura del espacio que mediaba entre los dos peñascos, y así se explica la tenacidad de su encaje y su dirección en plano inclinado. Formaban con la Louvre Mayor un ángulo agudo y con la Louvre Menor un ángulo obtuso. Estaban un poco en declive, pero desigualmente, lo cual era un defecto, sin el cual se hubiera dicho que estaban en disposición de recibir el tablero de un puente. A los 4 tablones se adherían 4 cabrías, provistas todas de su correspondiente ostaga y fiador, siendo lo más atrevido y raro y digno de notarse que el motón de 2 roldanas se hallaba en un extremo del tablón y la polea simple en el extremo opuesto. Esta separación, demasiado considerable para no ser peligrosa, era probablemente una exigencia de la operación que iba a ejecutarse. Los motones eran fuertes, y las poleas sólidas. Asidos de las cabrias había cables que de lejos parecían hilos, y debajo de este aparato aéreo de motones y maderaje, la maciza duranda parecía suspendida de dichos hilos. Pero no estaba aún suspendida. Perpendiculares a los tablones, se habían practicado en la cubierta 8 aberturas, 4 a babor y 4 a estribor de la máquina, y debajo de estas, en la carena, otras 8. Los cables, descendiendo verticalmente de los motones, entraban en la cubierta, salían de la carena por las aberturas de estribor, pasaban por debajo de la quilla y de la máquina, volvían a entrar en el buque por las aberturas de babor, y subiendo de nuevo y atravesando otra vez la cubierta, pasaban a arrollarse a las 4 poleas de los tablones, donde una especie de palanquín los agarraba y hacía con ellos un manojo, que se ataba a un cable único y podía ser dirigido por un solo brazo. Un gancho y una roldana, por cuyo agujero pasaba y se devanaba el cable único, completaban el aparato, y, en caso necesario, lo inmovilizaban. Esta combinación obligaba a las 4 cabrias a funcionar a la vez, y, verdadero freno de las fuerzas pendientes, gobernalle de dinámica en la mano del piloto de la operación, mantenía la maniobra en equilibrio. El muy ingenioso ajuste del palanquín tenía algunas de las cualidades simplificadoras de la actual polea Weston, y del antiguo polipasto de Vitruvio. Gilliatt había dado con ello, no obstante no conocer a Vitruvio que no existía ya, ni a Weston que no existía aún. La longitud de los cables variaba según el desigual declive de los tablones, y corregía un poco esta desigualdad. Las cuerdas eran peligrosas, porque podían romperse, y hubieran sido preferibles cadenas, pero éstas hubieran corrido mal por las cabria. Todo el aparato, lleno de faltas, pero hecho por un solo hombre, era sorprendente. Nosotros, además, abreviamos la explicación. Se comprenderá que omitimos muchos pormenores que aclararían la cosa a las gentes del oficio y la harían para los otros más oscura. Lo alto de la chimenea de la máquina pasaba por entre los 2 tablones de en medio. Gilliatt, sin él presumirlo, plagiario inconsciente dolo desconocido, había rehecho, a una distancia de 3 siglos, el mecanismo del carpintero de Sarbois, mecanismo rudimentario e incorrecto, terrible para quien se atreviese a hacerlo funcionar. Digamos aquí que las faltas más groseras no impiden a un mecanismo funcionar bien o mal. Cojea, pero anda. El obelisco de la plaza de San Pedro de Roma se levantó contra todas las reglas de la estática. La carroza del czar Pedro estaba construida de manera que parecía deber volcar a cada paso, y rodaba sin embargo. Cuántas deformidades en la máquina de Marly. Todo en ella estaba en falso, lo que no impedía que diese de beber a Luis XIV. Como quiera que fuese, Gilliatt tenía confianza. De tal manera contaba con el éxito, que cuando se trasladó a la panza colocó en ambos lados de ella 2 pares de argollas de hierro que distaban entre sí lo mismo que las 4 de la duranda que estaban agarradas las 4 cadenas de la chimenea. Gilliatt tenía evidentemente un plan muy completo y muy determinado. Teniendo en contra suya todas las probabilidades, quería poner de su parte todas las precauciones. Hacía cosas que parecían inútiles, señal de una premeditación atenta. Su manera de proceder, como hemos hecho notar ya, hubiera desorientado a un observador, y hasta a un conocedor. Un testigo de sus trabajos que, por ejemplo, le hubiera visto, con esfuerzos inauditos y peligro de desnucarse, clavar a martillazos 8 o 10 de los grandes clavos que había forjado en el basamento de los 2 Louvres a la entrada del desfiladero del escollo, hubiera comprendido difícilmente la razón de semejantes clavos, y le hubiera probablemente preguntando cuál podía ser el fruto de todo aquel trabajo.
si enseguida hubiera visto a Gilliatt medir el pedazo del costillaje de proa que permanecía unido al buque náufrago, atar después un fuerte calabrote al reborde superior de la pieza, cortar a hachazos el maderaje dislocado que la sujetaba, arrastrarla fuera del desfiladero, con el auxilio de la marea descendente que la empujaba hacia abajo, mientras Gilliatt la empujaba hacia arriba, y, por último, atar trabajosamente con el calabrote aquella pesada trabazón de tablas y tablones, más ancha que la entrada misma del desfiladero, a los clavos hincados en la base de la dubre menor. El observador hubiera acabado de desorientarse, y se hubiera dicho que si Gilliatt quería, para facilitar sus maniobras, librar el paso de los dubres de aquel estorbo, no tenía que hacer más que abandonarlo a la marea, la cual la hubiera arrastrado agua abajo. Gilliatt tenía probablemente sus razones. Gilliatt, para clavar los clavos en el basamento de los dubres, sacaba partido de todas las hendiduras del granito, las ensanchaba en caso necesario y encajaba en ellas cuñas de madera en que clavaba enseguida los clavos de hierro. Hizo los mismos trabajos preparatorios en las dos rocas que se levantaban en el otro extremo del estrecho del escollo, por el lado del este. Llenó de clavijas de palotadas las hendiduras, como si quisiera tener a estas dispuestas a recibir también grapones, pero todo parecía ser una simple precaución, pues no clavaba en ellas ningún clavo. Se comprende que, por prudencia en su penuria, no podía gastar materiales sino a medida que los fuese necesitando y en el momento mismo del apremio, lo cual era una complicación añadida a tantas otras dificultades. Concluido un primer trabajo, se presentaba el segundo. Gilliatt pasaba sin vacilar de uno a otro y daba resueltamente esta zancada de gigante. 4. Subre. El hombre que hacía tan extrañas cosas se había vuelto horrible. Gilliatt, en sus multiplicados trabajos, gastaba todas sus fuerzas a la vez, y las reparaba difícilmente. Las privaciones por un lado, y por otro las fatigas, le iban extenuando. Estaba flaco. Sus cabellos y su barba habían crecido. No tenía más que una camisa, que no fuese un pingajo. Estaba descalzo, por habérsele llevado un zapato el viento y otro el mar. Cascos del yunque rudimentario, y muy peligroso, de que se servía, le habían causado en las manos y en los brazos pequeñas heridas, salpicaduras del trabajo. Eran superficiales, simples desolladuras, pero enconadas por el aire frío y por el agua salada. Tenía hambre, tenía sed, tenía frío. Su barril de agua dulce estaba vacío. Su harina de centeno se había empleado en engrudo o se la había ya comido. No tenía más que un poco de galleta. La rompía con los dientes, faltándole agua para ablandarla. Poco a poco, y día por día, decrecía en sus fuerzas. Aquel temible peñasco le trasegaba la vida. Beber era una cuestión. Comer era una cuestión. Dormir era una cuestión. Comía cuando lograba coger un camarón o un cangrejo. Bebía cuando veía un ave marítima descender a una punta del peñasco. Se encaramaba hasta alcanzarla, y hallaba en ella un hueco con un poco de agua dulce. Bebía después que había bebido el pájaro, y algunas veces con el pájaro, pues las gaviotas y alciones se habían acostumbrado a su presencia y no huían cuando él se acercaba. Verdad es que Gilliatt, ni aun en sus mayores apuros, les hacía ningún daño. Recuérdese que tenía la superstición de los pájaros. Por su parte los pájaros, viéndole con los cabellos erizados y horribles y la barba larga, no le tenían miedo. La alteración de su semblante les tranquilizaba. No les parecía un hombre. Le querían una bestia. Los pájaros y Gilliatt eran buenos amigos. Los pobres se ayudan mutuamente. Mientras Gilliatt tuvo harina de centeno, les había desmigajado pedacitos de las tortas que él hacía, y ellos después, a su vez, le indicaban los sitios en que había un sorbo de agua potable. Comía las almejas crudas. Las almejas, comidas con cierta moderación, son refrigerantes de la sangre. En cuanto a los cangrejos, los comía cocidos. Pero como no tenía cazuela, los asaba poniéndolos entre dos piedras hechas ascua, a la manera de los salvajes de las Islas Feroe. Empezaba a declararse un poco de equinoccio. Llovía, y el agua que caía era un agua hostil. No caían chaparrones, ni aguaceros, sino largas agujas, finas, heladas, penetrantes, agudas, que calaban la ropa de Gilliatt hasta los tegumentos, y los tegumentos hasta los huesos. Era una lluvia que daba poco de beber y mojaba mucho. Avara de favores, pródiga de miseria, tal era aquella lluvia,
indigna de la atmósfera. Gilliatt la tuvo encima toda una semana, durante todo el día y toda la noche. Aquella lluvia era una mala acción de las nubes. Por la noche, en su agujero de piedra, Gilliatt no dormía sino por el agobio del trabajo. Los grandes mosquitos de mar le atormentaban. Se despertaba cubierto de pústulas. Tenía calentura, y esta calentura le sostenía. La fiebre es un socorro, que mata. Por instinto, mascaba líquen o chupaba hojas de codearia silvestre, que brotaba escuálida entre las secas rendijas del escollo. Por lo demás, él se ocupaba poco de sus padecimientos. No tenía tiempo de distraerse por su propia causa de su grave negocio. La máquina de la Duranda se portaba bien. Nada más quería. Las necesidades de su trabajo le obligaban a echarse a nado a cada instante, lo que hacía como quien no hace nada. Entraba en el agua y salía de ella, lo mismo que en una habitación se pasa de un cuarto a otro. Sus vestidos no se secaban nunca. Estaban penetrados del agua de una lluvia que nunca se agotaba, y de la del mar que nunca se seca. Gilliatt vivía mojado. El vivir mojado es un hábito que se adquiere. Los pobres grupos irlandeses, compuestos de viejos, madres, muchachos casi desnudos, niños, que pasan el invierno al aire libre, lloviendo y nevando, apiñados unos contra otros en las esquinas de las calles de Londres, viven y mueren mojados. Estar mojado y tener sed. Gilliatt sufría este extraño tormento. Mordía de cuando en cuando la manga húmeda de su chaquetón. Las hogueras que levantaba le calentaban poco. El fuego al aire libre nunca calienta más que a medias. El que se acerca a él se abrasa por un lado y por el otro se hiela. Gilliatt estaba sudando y tiritaba. Todo alrededor de Gilliatt resistía en una especie de silencio terrible. Él sentía al enemigo. Las rocas tienen un sombrío non possumus. Su inercia es un aviso lúgubre. La inmensa mala voluntad de los elementos rodeaba a Gilliatt. Tenía quemaduras y calofríos. El fuego le mordía, el agua le helaba, la sed le daba calentura, el viento le destrozaba la ropa, el hambre le roía el estómago. Sufría la opresión de un conjunto aniquilador. El obstáculo, tranquilo, vasto, teniendo la irresponsabilidad aparente del hecho fatal, pero lleno de no sé qué unanimidad feroz, convergía de todas partes en Gilliatt. Gilliatt le sentía apoyado inexorablemente en él. Ningún medio de sustraerse. Era casi alguien. Gilliatt tenía la convicción de un odio sordo que se esforzaba en disminuirle. De él dependía la fuga, pero puesto que no huía, tenía que habérselas con la hostilidad impenetrable. No pudiendo echarle fuera, se le ponía debajo. ¿Quién? Lo desconocido. Lo desconocido le comprimía, le ahogaba, le quitaba su sitio, le quitaba el aliento. Estaba magullado por lo invisible. Cada día daba una vuelta más el tornillo misterioso. La situación de Gilliatt se parecía a un duelo oscuro en que hay un traidor. La coalición de fuerzas secretas le rodeaba, y comprendía que estaban resueltas a desprenderse de él. Así es como el ventisquero arroja el pedrusco errático. Silenciosamente, y como quien no hace nada, aquella coalición latente le cubría de andrajos y de sangre, y le ponía, si así puede decirse, fuera de combate antes de combatir. No por eso trabajaba él menos, pero a medida que la obra se hacía, el obrero se deshacía. Hubiérase dicho que aquella naturaleza salvaje, temiendo el alma, había tomado el partido de extenuar al hombre. Gilliatt era terco, y aguardaba. El abismo empezaba por gastarle. ¿Qué haría el abismo enseguida? La doble Doubre, dragón de granito emboscado en alta mar, había admitido a Gilliatt. Le había dejado entrar y le dejaba hacer. Esta aceptación se asemejaba a la hospitalidad de una boca abierta. El desierto, la extensión, el espacio en que encuentra el hombre tantas contradicciones, la inclemencia muda de los fenómenos que siguen su curso, la gran ley general implacable y pasiva, el flujo y reflujo, el escollo, pléyada negra de la cual cada roca es una estrella de torbellinos, centro de irradiación de corrientes, no sé qué conjura de la indiferencia de las cosas contra la temeridad de un ser, el invierno, las nubes, el mar asediados, envolvían a Gilliatt, le acorralaban lentamente, se cerraban en cierto modo en torno suyo, y le separaban de los vivientes como una mazmorra que se formase alrededor de un hombre. Todo contra él, nada a favor suyo. Estaba aislado, abandonado, debilitado, minado, olvidado. Gilliatt tenía los bolsillos de su chaquetón vacíos, sus herramientas melladas o insuficientes, sed y hambre durante el día,
frío durante la noche, heridas y andrajos, harapos sobre supuraciones, agujeros en la ropa y en la carne, las manos destrozadas, los pies ensangrentados, los miembros extenuados, el semblante lívido, una llama en los ojos. Llama soberbia, la voluntad visible. El ojo del hombre está formado de modo que en él se percibe su virtud. Nuestra pupila dice qué cantidad de hombre hay en nosotros. Nosotros nos afirmamos por la luz que brilla debajo de nuestras cejas. Las pequeñas conciencias guiñan el ojo, las grandes echan relámpagos. Si nada brilla debajo del párpado, nada piensa en el cerebro, nada ama en el corazón. El que ama quiere, y el que quiere alumbra y resplandece. La resolución pone fuego en la mirada, fuego admirable que se compone de la combustión de los pensamientos tímidos. Los obstinados son los sublimes. El que no es más que bravo, no tiene más que una accesión, el que no es más que valiente, no tiene más que un temperamento, el que no es más que animoso, no tiene más que una virtud. El obstinado en lo verdadero es el único que tiene grandeza. Casi todo el secreto de los grandes corazones está en esta palabra, perseverando. La perseverancia es al valor lo que la rueda es a la palanca. Es la renovación perpetua del punto de apoyo. Que el fin sea la tierra o sea el cielo, todo consiste en ir al fin. En el primer caso está Colón, en el segundo está Jesús. No dejando discutir su conciencia ni desarmar su voluntad, se obtiene el sufrimiento y el triunfo. En el orden de los hechos morales el caer no excluye el cernerse. De la caída sale la ascensión. Las medianías se dejan disuadir por el obstáculo especioso. Los fuertes, no. Perecer es su tal vez, conquistar es su certeza. Ya podéis dar a Esteban toda especie de buenas razones para que no se deje lapidar. El desdén a las objeciones razonables engendra esta sublime victoria vencida que se llama el martirio. Todos los esfuerzos de Gilliatt parecían agarrados a lo imposible. El éxito era pequeño o lento, y era preciso gastar mucho para obtener poco, y he aquí lo que le hacía magnánimo, he aquí lo que le hacía patético. Que para levantar 4 tablones encima de un buque náufrago, para cortar y aislar en este buque la parte susceptible de salvamento, para acomodar a aquella cosa perdida 4 cabrias con sus cables, se hubiesen necesitado tantos preparativos, tantos trabajos, tantas pruebas, tantas noches de frío, tantos días de hambre. Ahí estaba la miseria del trabajo solitario. Fatalidad en la causa, necesidad en el efecto. Gilliatt había hecho más que aceptar esta miseria, la había querido. Temiendo un competidor, porque un competidor hubiera podido ser un rival, no había buscado auxiliar. La aniquiladora empresa, el riesgo, el peligro, la tarea multiplicada por sí misma, la absorción posible del Salvador por el salvamento, el hambre, la fiebre, la desnudez, el apuro, todo lo había tomado para sí solo. Había tenido este egoísmo. Se hallaba bajo una especie de espantosa campana neumática. La vitalidad le abandonaba poco a poco, y él apenas lo notaba. La extenuación de las fuerzas no extenúa la voluntad. El creer no es más que la segunda potencia. El querer es la primera. Las montañas proverbiales que la fe remueve, nada son al lado de lo que hace la voluntad. Todo el terreno que Gilliatt perdía en vigor lo ganaba en tenacidad. La decadencia del hombre físico bajo la acción contrariadota de aquella salvaje naturaleza conducía al engrandecimiento del hombre moral. Gilliatt no sentía la fatiga, o, por mejor decir, no la consentía. El consentimiento del alma negado a los desfallecimientos del cuerpo es una fuerza inmensa. Gilliatt veía los pasos que daba su trabajo, y no veía otra cosa, era miserable sin saberlo. Su fin, al cual tocaba casi, le alucinaba. Arrostraba todas las penas sin que se le ocurriese más pensamiento que adelante. Su obra se le subía a la cabeza. La voluntad embriaga. El hombre se puede embriagar de su alma, y esta borrachera se llama el heroísmo. Gilliatt era una especie de Robinson del océano. Pero un Robinson luchando, un Robinson combatiendo y haciendo frente a las plagas, un Robinson conquistador. Y si tales palabras no fuesen demasiado grandes para un pobre marinero, pescador de cangrejos y langostas, diríamos, un Robinson Prometeo. 5. Subumbra. Algunas veces, por la noche, Gilliatt abría los ojos y miraba la sombra. Se sentía extrañamente conmovido. Los ojos abiertos sobre lo negro. Situación lúgubre. Ansiedad.
Un indecible techo de tinieblas. Una alta oscuridad sin buzo posible. Mezclada con esta oscuridad la luz, no sé qué luz vencida y sombría. Claridad reducida a polvo. ¿Es esto una semilla? ¿Es esto una ceniza? Millones de luces, ninguna claridad. Una vasta ignición que no dice su secreto, una difusión de fuego en polvo que parece una bandada de centellas detenida, el desorden del torbellino y la inmovilidad del sepulcro, el problema ofreciendo una abertura de precipicio, el enigma mostrando y ocultando su cara, el infinito disfrazado de negro. He aquí la noche. Al hombre le pesa esta superposición. Esta amalgama de todos los misterios a la vez, lo mismo del misterio cósmico que del misterio fatal, agobia la cabeza humana. La presión de la sombra obra en sentido inverso sobre las diferentes especies de almas. El hombre delante de la noche se reconoce incompleto. Ve la oscuridad y siente la enfermedad. El cielo negro es el hombre ciego. El hombre, cara a cara con la noche, se abate, se arrodilla, se prosterna, se arrastra hacia un escondrijo, o quisiera tener alas. Casi siempre desea huir, desea evitar la presencia informe de lo desconocido. Se pregunta lo que es aquello. Tiembla, se abate, ignora, también algunas veces quiere ir allí. ¿Ir allí? ¿Dónde? Allí. ¿Dónde está allí? ¿Qué hay allí? Esta curiosidad es evidentemente la de las cosas prohibidas, porque respecto al particular todos los puentes alrededor del hombre están rotos. Falta el arco de lo infinito. Pero lo prohibido es un abismo, y todo abismo atrae. Donde no va el pie, puede alcanzar la mirada. Donde la mirada se detiene, puede el espíritu proseguir el camino, y no hay hombre, por débil e insuficiente que sea, que no pruebe a andar por él. El hombre, según su naturaleza, está en acecho o está de muestra delante de la noche. Para unos es una compresión, para otros es una dilatación. El espectáculo es sombrío, se mezcla con él lo infinito. ¿Es la noche serena? Su fondo es de sombra. ¿Es tempestuosa? Su fondo es de humo. Lo ilimitado se rehúsa y se ofrece a la vez, cerrado a la experimentación, abierto a la conjetura. Innumerables chispas de luz vuelven más negra la oscuridad sin fondo. Carbunclos, diamantes, astros. Presencias confirmadas en lo ignorado. Pavorosos retos de ir a tocar aquellas claridades. Son miras de creación en lo absoluto. Son signos de distancia allí donde no hay ya distancia. Son no sé qué numeración imposible, y sin embargo real, de las distancias de las profundidades. Un punto microscópico que brilla, después otro, después otro, después otro. Aquello es lo imperceptible, es lo enorme. Aquella luz es un foco, aquel foco es una estrella, aquella estrella es un sol, aquel sol es un universo, aquel universo es nada. Todo número es cero delante de lo infinito. Aquellos universos, que no son nada, existen. Al hacerlos constar se nota la diferencia que separa el ser nada del no ser. Lo inaccesible añadido a lo inexplicable, tal es el cielo. De su contemplación se desprende un fenómeno sublime, el engrandecimiento del alma por el estupor. El horror sagrado es propio del hombre. La bestia ignora este miedo. La inteligencia halla en este terror augusto su eclipse y su prueba. La sombra es una. De ahí el horror. Al mismo tiempo, es compleja. De ahí el espanto. Su unidad abruma nuestro espíritu, y quita el deseo de resistir. Su complejidad hace que se mire a todos lados. Parece que hay que temer bruscas arremetidas. El hombre se rinde, y se guarda. Se halla en presencia de todo, de lo cual nace la sumisión, y de varios, de lo cual nace la desconfianza. La unidad de la sombra contiene un múltiple misterioso, visible en la materia, sensible en el pensamiento. La sombra es silenciosa, razón de más para estar al acecho. La noche, el que esto escribe lo ha dicho en otra parte, es el estado propio y normal de la creación especial de que formamos parte. El día, breve en la duración como en el espacio, no es más que una proximidad estrella. El prodigio nocturno universal no se cumple sin roces, y todos los roces de una máquina tal son contusiones a la vida. Los roces de la máquina son lo que nosotros llamamos el mal. Sentimos en esta oscuridad el mal, repulsa latente al orden divino, blasfemia implícita del hecho rebelde al ideal. El mal complica no se sabe qué teratología de mil cabezas, el vasto conjunto cósmico. El mal está en todo y en todas partes presente para protestar.
Es huracán, y atormenta a un buque en su marcha. Es caos, y contrarresta el nacimiento de un mundo. El bien tiene la unidad, el mal tiene la ubicuidad. El mal desconcierta la vida, que es una lógica. Hace devorar la mosca por el pájaro y el planeta por el cometa. El mal es un borrón en la creación. La oscuridad nocturna está llena de un vértigo. El que la profundiza se sumerge en ella y forcejea, como el que se ahoga. No hay fatiga comparable al examen de las tinieblas. Es el estudio de lo borrado. Ningún lugar definitivo donde descansar el espíritu. Puntos de partida sin punto de llegada. El cruzamiento de soluciones contradictorias, todas las encrucijadas de la duda ofreciéndose al mismo tiempo, la ramificación de los fenómenos exfoliándose sin límite alguno y renovándose indefinidamente, todas las leyes vertiéndose la una en la otra, una promiscuidad insondable que hace que la mineralización vegete, que la vegetación viva, que el pensamiento pese, que el amor eche rayos y que la gravitación ame. El inmenso frente de ataque de todas las cuestiones desarrollándose en la oscuridad sin límites. Lo entrevisto esbozando lo ignorado. La simultaneidad cósmica en plena aparición, no a la mirada, sino a la inteligencia, en el grande espacio indistinto. Lo invisible convertido en visión. Es la sombra. El hombre está debajo de ella. Él no conoce los pormenores, pero lleva, en cantidad proporcionada a su espíritu, el peso monstruoso del conjunto. Esta obsesión impulsaba a los pastores caldeos hacia la astronomía. Revelaciones involuntarias salen de los poros de la creación. Un trasudor de ciencia se establece en cierto modo por sí mismo, e invade al ignorante. Todo solitario, bajo esta impregnación misteriosa, se hace a menudo, sin tener conciencia de ello, un filósofo natural. La oscuridad es indivisible. Está habitada sin movimiento por lo absoluto, habitada también con movimiento. En ella se mueve algo, cosa que inquieta. Una formación sagrada cumple allí sus fases. Premeditaciones, potencias, destinaciones queridas, elaboran allí en común una obra desmesurada. Una vida terrible y horrible está allí dentro. Hay allí vastas evoluciones de astros, la familia de las estrellas, la familia planetaria, el polen zodiacal, el kit divinum de las corrientes, de los efluvios, de las polarizaciones y de las atracciones. Hay allí adhesión y antagonismo, un magnífico flujo y reflujo de antítesis universal, lo imponderable en libertad en medio de los centros. Hay allí la savia en los globos, la luz fuera de los globos, el átomo errante, el germen disperso, curvas de fecundación, encuentros de cópula y de combate, profusiones inauditas, distancias que parecen sueños, circulaciones vertiginosas, hundimientos de mundos en lo incalculable, prodigios persiguiéndose unos a otros en las tinieblas, un mecanismo de una vez por todas, jadeos de esferas en fuga, ruedas que se sienten girar. El sabio conjetura, el ignorante consiente y tiembla. Aquello es y se oculta. Es inexpugnable, está fuera de alcance, está fuera de ataque. El hombre está convencido hasta la opresión. Tiene sobre sí no se sabe qué evidencia negra. No puede coger nada. Se halla aplastado por lo impalpable. En todas partes lo incomprensible. En ninguna lo inteligible. Y a todo lo dicho añádese la cuestión formidable. Esta inmanencia es un ser. Estamos bajo la sombra. Miramos. Escuchamos. Sin embargo, la tierra oscura marcha y rueda. Las flores tienen conciencia de este movimiento enorme. El sileno se abre a las 11 de la noche, y el amerócalo a las 5 de la mañana. Sorprendentes regularidades. En otras profundidades la gota de agua se hace mundo, el infusorio pulula, la fecundidad gigantesca sale del animalillo microscópico, lo imperceptible ostenta su grandeza, el sentido inverso de la inmensidad se manifiesta. Una diatomea en una hora produce 1300 millones de diatomeas. ¡Qué proposición de todos los enigmas a la vez! Lo irreductible está allí. El hombre está obligado a la fe. Creer por fuerza, tal es el resultado. Pero tener fe no basta para estar tranquilo. La fe tiene no sé qué extraña necesidad de forma. De ahí las religiones. Nada es tan molesto como una creencia sin contorno. Sea lo que quiera lo que se piense y lo que se desee, sea la que quiera la resistencia que el hombre encuentre en sí mismo, mirar la sombra no es mirar, es contemplar. ¿Qué hacer de estos fenómenos? ¿Cómo moverse bajo su convergencia? Descomponer esta presión es imposible.
¿Qué desvarío se agrega a todos esos lindes misteriosos? Cuántas revelaciones abstrusas, simultáneas, balbucientes, oscureciéndose por su mismo tropel, especies de tartamudeces del verbo. La sombra es un silencio. Pero este silencio lo dice todo. Una conclusión se desprende de ella majestuosamente: Dios. Dios es la noción incomprensible. Esta noción está en el hombre. Los silogismos, las controversias, las negaciones, los sistemas, las religiones, pasan por encima sin menoscabarla. La sombra toda entera la afirma. Pero la turbación está en todo el resto. Inmanencia formidable. La inexplicable inteligencia de las fuerzas se manifiesta por la conservación de toda esta oscuridad en equilibrio. El universo cuelga. Nada cae. La dislocación incesante y desmesurada se verifica sin accidente y sin fractura. El hombre participa de este movimiento de traslación, y llama su destino a la cantidad de oscilación que experimenta. ¿Dónde empieza el destino? ¿Dónde concluye la naturaleza? ¿Qué diferencia hay entre un acontecimiento y una estación, entre una pesadumbre y una lluvia, entre una virtud y una estrella? ¿Una hora no es una ola? Las ruedas en movimiento continuo, sin responder al hombre, continúan su revolución impasible. El cielo estrellado es una visión de ruedas, de volantes y de contrapesos. Es la contemplación suprema, duplicada por la suprema meditación. Es toda la realidad y toda la abstracción. Nada más allá. El hombre se siente cogido. Se halla a discreción de la sombra. No hay evasión posible. Se encuentra en el encaje de las ruedas, es parte integrante de un todo ignorado, siente lo desconocido que tiene en sí, fraternizar misteriosamente con un desconocido que tiene fuera de sí. Este sentimiento es el anuncio sublime de la muerte. Qué angustia y al mismo tiempo qué arrobamiento. Estar adherido a lo infinito, verse inducido por esta adherencia a atribuirse a sí mismo una inmortalidad necesaria. ¿Quién sabe? Una eternidad posible. Sentir en el prodigioso oleaje de este diluvio de vida universal la obstinación insumergible del yo. Mirar los astros y decir, yo soy una alma como vosotros. Mirar la oscuridad y decir, yo soy un abismo como tú. Tales enormidades son la noche. Todo esto, aumentado por la soledad, pesaba sobre Gilliatt. ¿Lo comprendía? No. ¿Lo sentía? Sí. Gilliatt era un grande espíritu turbio y un gran corazón salvaje. 6. Gilliatt hace tomar posición a la panza. El salvamento de la máquina, meditado por Gilliatt, era, como hemos dicho ya, una verdadera evasión, y conocida es la paciencia que las evasiones requieren. Conocidas son también las mañas de que es preciso valerse. Estas mañas van hasta el milagro. La paciencia va hasta la agonía. Un prisionero, Thomas, por ejemplo, en el monte Saint-Michel, encuentra el medio de meter en su jergón en la mitad de un muro. Otro, en Tulle, en 1820, corta plomo de la plataforma que cerca la cárcel. ¿Con qué cuchillo? No se puede adivinar. Derrite el plomo. ¿Con qué fuego? Se ignora. Vacía el plomo que ha derretido. ¿En qué molde? Se sabe, en un molde de miga de pan. Con aquel plomo y aquel molde hace una llave, y con esta llave abre una cerradura de la cual nunca había visto más que el agujero. Gilliatt tenía de esas habilidades inauditas. Capaz era de subir y bajar el acantilado de Bois-Rosé. Era el trenc de un buque perdido y el latude de una máquina. El mar, carcelero, le vigilaba. Digamos, sin embargo, que por ingrata y mala que fuese la lluvia, Gilliatt había sacado partido de ella. Había recogido un poco de agua dulce. Pero su sed era inextinguible, y vaciaba su jarro casi tan pronto como lo llenaba. Al llegar el último día de abril o 1 de mayo, estaba todo dispuesto. El entarimado de la máquina estaba como enjaulado entre los 8 cables de las cabrias, 4 a un lado y 4 a otro. Las 16 aberturas por donde pasaban los cables estaban aserradas en la cubierta y en la carena. El empañado había sido también cortado con la sierra, las costillas con el hacha, el herraje con la lima y el forro con el escoplo. La parte de quilla a que se sobreponía la máquina estaba cortada en cuadro y pronta a deslizarse con la máquina sosteniéndola. Toda aquella espantosa balumba no dependía más que de una cadena, y esta no dependía más que de una limadura. Cuando se está tan cerca de la conclusión,
la prisa es prudencia. La marea estaba baja, y de consiguiente el momento era oportuno. Gilliatt había conseguido desmontar el árbol de las ruedas, cuyas extremidades podían ser un obstáculo e impedir levar el ancla. Había podido amarrar verticalmente una pieza tan pesada a la jaula misma de la máquina. Era ya tiempo de concluir. Gilliatt, como hemos dicho ya, no estaba fatigado, no queriendo estarlo, pero estaban fatigadas sus herramientas. El yunque de piedra se había hendido. El fuelle empezaba a trabajar mal. Siendo de agua de mar la cascada hidráulica, se habían formado en las junturas del aparato sedimentos de sal que dificultaban su juego. Gilliatt se trasladó al ancón del Home para inspeccionar la pared y asegurarse de que todo se hallaba en buen estado, particularmente las 4 argollas de babor y estribor. Levó enseguida el ancla, y se colocó a remo con la panza entre los 2 dubres. El espacio intermedio de los dubres podía admitir la panza. Había allí bastante fondo y bastante escotadura. Gilliatt había reconocido desde el primer día que podía colocar la panza debajo de la duranda. La maniobra era sin embargo excesiva, exigía una precisión de relojero, y la inserción de la barca en el escollo era tanto más delicada cuanto que, por lo que quería hacer Gilliatt, era necesario entrar por la popa, con el gobernalle delante. Convenía que el mástil y los aparejos de la panza quedasen más acá del buque náufrago, por el lado del boquete. Estas complicaciones en la maniobra hacían la operación difícil hasta para el mismo Gilliatt. No bastaba, como para entrar en el ancón del Home, remar un poco, sino que era menester empujar, tirar, bogar y andar a un mismo tiempo. Gilliatt consiguió su objeto, pero no tardó menos de un cuarto de hora. En 15 o 20 minutos la panza se acomodó debajo de la duranda, donde quedó casi como embutida. Gilliatt echó las 2 anclas formando horquilla. La mayor se colocó de manera que contrarrestase el viento más fuerte y más temible, que era el oeste. Después, por medio de una palanca y un cabestrante, Gilliatt embarcó en la panza las 2 cajas que contenían las ruedas desmontadas, cuyas eslingas estaban todas dispuestas. Las 2 cajas formaron lastre. Desembarazado de ellas, Gilliatt ató al gancho de la cadena del cabestrante la eslinga del palanquín regulador destinado a mantener a raya las cabrias. Para lo que Gilliatt meditaba, los defectos de la panza eran buenas cualidades. La panza no tenía cubierta, lo que aumentaba la capacidad para el cargamento, pudiendo éste descansar en la misma sentina. Tenía el mástil muy adelante, tal vez demasiado, pero por lo mismo el cargamento tendría mayor espacio, y hallándose el palo fuera del buque náufrago, nada dificultaría su salida. La panza era una galocha, que es lo que hay en el mar más sólido y estable. De repente Gilliatt se apercibió que el mar subía. Miró de dónde venía el viento. 7. Enseguida un peligro. Hacía poco viento, pero el poco que hacía era del oeste. Es una mala costumbre que el viento contrae durante el equinoccio. Según el viento que sopla, la marea ascendente se conduce de diferente manera en el escollo Dubres. Según las ráfagas que las empujan, las olas entran en el callejón por el este o por el oeste. Si entran por el este son asaz apacibles, pero si entran por el oeste son furiosas, lo que depende de que el viento del este, viniendo de tierra, tiene poco aliento, al paso que el viento del oeste, que atraviesa el Atlántico, trae todo el soplo de la inmensidad. Muy poco viento aparente, siendo oeste, es alarmante. Arrolla las anchas olas de la extensión ilimitada, y arroja demasiada agua a la vez en el estrecho del escollo. El agua que se emboca o cuela violentamente es siempre temible. Sucede con el agua como con la muchedumbre. Una multitud es un líquido. Cuando la cantidad que puede entrar es menor que la que quiere entrar, hay en la muchedumbre aplastamientos y en el agua convulsiones. Reinando el poniente, aunque sea la más débil brisa, los Dubres tienen que sufrir 2 asaltos diarios. La marea sube, el flujo aprieta, la roca resiste, la boca del escollo no se abre, la ola empujada violentamente salta y ruge, y una marejada furiosa azota las fachadas interiores del escollo. Así es que los Dubres, al menor viento del oeste, ofrecen este espectáculo singular: fuera, en el mar, la calma. En el escollo, una tormenta. Este tumulto local y circunscrito, no tiene nada de tempestad. No es más que una conmoción de olas, pero terrible. En cuanto a los vientos del norte y del sur, toman el escollo al sesgo y no ocasionan sino muy poca resaca en el estrecho.
Se debe tener presente que la entrada por el este confina con la roca Lome, y que la abertura temible del oeste se halla en la extremidad opuesta, precisamente entre los dos dubres. En esta abertura del oeste se hallaba Gilliatt con la Duranda encallada y la panza anclada. Parecía inevitable una catástrofe. Esta catástrofe inminente tenía, en cantidad débil pero suficiente, el viento que necesitaba. Antes de muy pocas horas, la marea alta debía empeñar la batalla en el estrecho de los Dubres. Oíase ya el rumor de las primeras olas. Aquella hinchazón de agua, reflujo de todo el Atlántico, tendría en pos de sí la totalidad del mar. Ninguna borrasca, ninguna cólera. No más que una simple ola soberana conteniendo en sí una fuerza de impulsión que, salida de América para terminar en Europa, tiene 2000 leguas de trayecto. Esta ola gigantesca del océano encontrará la resistencia del escollo y, replegada ante los dos Dubres, torres de entrada, pilares del estrecho, hinchada por el flujo y por el obstáculo, rechazada por la roca, empujada por el viento, hará violencia al escollo, penetrará, con todas las contorsiones del obstáculo sufrido y todos los frenesíes del agua contrariada, entre los dos muros, hallará allí a la panza y a la Duranda, y las hará pedazos. Se necesitaba un escudo contra semejante eventualidad, y Gilliatt lo tenía. Era menester impedir que la marea penetrase de golpe, prohibirla chocar con todo dejándola subir, cerrarla el paso sin negarle la entrada, resistir y ceder, prevenir la compresión del agua en el estrecho, que era todo el peligro, reemplazar la irrupción por la introducción, aplacar el furor y la brutalidad de la ola, obligar a esta furia a morigerarse. Era menester sustituir al obstáculo que irrita, el obstáculo que apacigua. Gilliatt, con su destreza, más fuerte que la fuerza, ejecutando una maniobra de camello en la montaña o de pipi en el bosque, utilizando para sus zancadas oscilantes y vertiginosas la menor piedra saliente, saltando al agua, saliendo del agua, nadando en los remolinos, trepando por las rocas, con una cuerda entre los dientes y un martillo en la mano, desató el calabrote que mantenía suspendido y arrimado al basamento de la Dubre menor el trozo de bordaje de la proa de la Duranda. Formó con pedazos de cable una especie de goznes agarrando las tablas a los grandes clavos hincados en el granito. Hizo girar alrededor de los goznes aquella armazón semejante a la puerta de una esclusa. La presentó de lado, como un gobernalle, a la ola que se encargó ella misma de aplicar una de las extremidades a la Dubre mayor, mientras los goznes de cuerda sujetaban en la Dubre menor la otra extremidad. Procuró después en la mayor la misma sujeción por medio de los clavos de precaución que había clavado de antemano. Amarró sólidamente la tablazón al doble pilar de la boca del estrecho, cruzó sobre ella una cadena, como un talabarte sobre una coraza, y en menos de una hora quedó levantado un dique contra la marejada y la calleja del escollo quedó cerrada como por una puerta. El poderoso aparato, pesada mole de tablones y de tablas, que, puesto de plano hubiera sido una almadía, y verticalmente era una muralla, había sido, con el auxilio de las olas, manejado por Gilliatt con la destreza de un volatinero. Pudiérase casi decir que se lo había jugado de puño a la marea creciente antes que ella lo notase. Era uno de aquellos casos en que Juan Bart hubiera pronunciado la famosa frase que dirigía al mar cuantas veces se sobreponía a un naufragio. «Te has fastidiado, inglés». Sabido es que Juan Bart llamaba inglés al océano cuando quería insultarle. Barreado el estrecho, Gilliatt pensó en la panza. Devanó bastante cables sobre las dos anclas para que pudiese subir con la marea, practicando una operación análoga a la que los antiguos marinos llamaban fondear con barloas. Gilliatt no había sido sorprendido, y en todo demostraba la previsión de los casos. Un hombre del oficio lo hubiera reconocido con solo ver dos poleas de guindaleza colgadas de un motón detrás de la panza, por las cuales pasaban dos calabrotes cuyos cabos estaban sujetos a los arganeos de las dos anclas. El flujo sin embargo había aumentado. Seguía la marea creciendo, y había llegado el momento en que los choques de las olas, aun estando el mar en calma, podían ser más rudos. Se realizó lo que Gilliatt había combinado. El oleaje se desplegaba violentamente hacia el dique, llegaba a él, se hinchaba, y pasaba por debajo. Hacia afuera había marejada, dentro infiltración. Gilliatt había imaginado algo parecido a las orcas caudinas del mar. La marea estaba vencida. 8. Peripecia antes que desenlace. Había llegado el momento temible. Tratábase de meter la máquina en la barca. Gilliatt permaneció pensativo algunos instantes,
con el codo del brazo izquierdo apoyado en la mano derecha y la frente en la mano izquierda. Subió después al buque náufrago, del cual debía sacarse una parte, la máquina, y dejar otra, el esqueleto. Cortó las 4 eslingas que a babor y estribor tenían asidas del casco de la Durand de las 4 cadenas de la chimenea. Como las eslingas eran de cuerda, bastó para cortarlas la navaja. Las 4 cadenas, libres y sin atadura, quedaron colgadas a lo largo de la chimenea. Desde la Duranda subió Gilliatt al aparato que había construido, golpeó con el pie los tablones, inspeccionó los motones, tocó los cables, examinó las cuerdas, se aseguró de que no estaban profundamente mojadas, se convenció de que nada faltaba, de que estaba seguro todo, y después, saltando de lo alto de los bureles a la cubierta, tomó posición, cerca del cabestrante, en la parte de la Durande que debía quedar enclavada en los dubres. Aquel era su sitio de trabajo. Grave, sin más conmoción que la conveniente, echó una última mirada a las cabrias, cogió una lima y empezó a cortar la cadena de que estaba todo suspendido. El rechino de la lima se confundía con los mugidos del mar. La cadena del cabestrante, agarrada al palanquín regulador, se hallaba al alcance de Gilliatt, muy cerca de su mano. Se oyó de repente un chasquido. La cadena que mordía la lima, cortada ya hasta más de la mitad, acababa de romperse. Todo el aparato se bamboleó. Gilliatt no tuvo tiempo más que de apoderarse del palanquín. La cadena rota flageló el peñasco, los 8 cables se tendieron, toda la mole serrada y cortada se arrancó del buque náufrago, cuyo vientre se abrió, y apareció debajo de la quilla el entarimado de hierro de la máquina, que pesaba sobre los cables. Si Gilliatt no se hubiera asido a tiempo del palanquín, aquello hubiera sido una caída. Pero estando allí su mano terrible, no fue más que una descensión. Cuando Pieter Bart, hermano de Juan Bart, aquel poderoso y sagaz borracho, aquel pobre pescador de Dunkerque que tuteaba al gran almirante de Francia, salvó la galera Langeron que naufragaba en la bahía de Amblertense, cuando para sacar aquella pesada mole flotante de en medio de las rompientes de la bahía furiosa, enrolló la vela mayor atándola con juncos marinos, cuando quiso que estos, rompiéndose por sí mismos, diesen la vela al viento, se confió a la rotura de los juncos como Gilliatt a la de la cadena, y dio pruebas del mismo extraño arrojo coronado del mismo éxito sorprendente. El palanquín, cogido por Gilliatt, se mantuvo firme y obró admirablemente. Recuérdese que su función era de amortiguar las fuerzas, concentradas en una sola y reducidas a un movimiento colectivo. Aquel palanquín tenía alguna relación con una bolina, solo que, en lugar de orientar una vela, equilibraba un mecanismo. Gilliatt, en pie y con el puño en el cabestrante, tenía, si así puede decirse, la mano en el pulso del aparato. Aquí resplandeció la invención de Gilliatt. Se produjo una notable coincidencia de fuerzas. Mientras la máquina de la Duranda, desprendida toda entera, bajaba hacia la panza subió hacia la máquina. El buque náufrago y el buque salvador, ayudándose mutuamente en sentido inverso, iban al encuentro uno del otro. Se buscaban, y se ahorraban la mitad del trabajo. El flujo, hinchándose sin ruido entre los 2 dubres, levantaba la embarcación y la aproximaba a la Duranda. La marea estaba más que vencida, estaba domesticada. El océano formaba parte del mecanismo. El agua subiendo levantaba la panza sin choque, suavemente, casi con precaución, como si hubiese sido de porcelana y temiese romperla. Gilliatt combinaba y proporcionaba los 2 trabajos, el del agua y el del aparato, e inmóvil en el cabestrante, especie de estatua temible obedecida por todos los movimientos a la vez, regulaba la lentitud de la descensión por la lentitud de la subida. Ningún sacudimiento en el agua ni en las cabrias. Había una extraña colaboración de todas las fuerzas naturales, sumisas. Por un lado, la gravitación, acarreando la máquina. Por otro, la marea, acarreando la barca. La atracción de los astros, que es el flujo, y la atracción del globo, que es la gravedad, parecían entenderse para servir a Gilliatt. En su subordinación, no vacilaban, ni se detenían, y bajo la presión de un alma, eran potencias pasivas convertidas en auxiliares activos. La obra avanzaba por minutos. El intervalo entre la panza y el buque náufrago disminuía insensiblemente. La aproximación se verificaba silenciosamente y con una especie de terror del hombre que estaba allí. El elemento recibía una orden y la ejecutaba en el acto. Casi en el momento preciso de dejar la marea de subir,
dejaron los cables de devanarse. Súbitamente, pero sin conmoción, los motones se detuvieron. La máquina, como colocada con la mano, había tomado puesto en la panza. En ella estaba recta, vertical, inmóvil, sólida. La tabla de sostenimiento se apoyaba por sus 4 esquinas y a plomo en la sentina. La cosa estaba hecha. Gilliatt miraba como un loco. El infeliz no estaba mimado ni viciado por la alegría, y casi se dobló bajo el peso de una felicidad inmensa. Sintió que se le doblaban todos los miembros, y delante de su triunfo, él, que no había tenido hasta entonces una turbación, empezó a temblar. Contempló la panza bajo el buque náufrago, y la máquina dentro de la panza. Apenas daba crédito a sus ojos. Hubiérase dicho que no se prometía conseguir lo que había conseguido. De sus manos había salido un prodigio, y lo miraba con pasmo. Este pasmo duró poco. Gilliatt hizo el movimiento de un hombre que acaba de despertarse, cogió la sierra, cortó los 8 cables, y después, separado de la panza, gracias a la subida del flujo, no más que unos 10 pies, saltó a ella, tomó un rollo de cuerdas, hizo 4 eslingas, las pasó por las argollas preparadas de antemano, y por ambos lados amarró a la orla de la panza las 4 cadenas de la chimenea que una hora antes estaban amarradas a la orla de la Duranda. Amarrada a la chimenea, Gilliatt desembarazó lo alto de la máquina, a que estaba adherido un pedazo de la Duranda. Gilliatt lo desclavó, y libró a la panza de aquel cúmulo de tablas que echó entre las rocas. Era un aligeramiento útil. Por lo demás, la panza, como era de prever, se había mantenido firme bajo el sobrepeso de la máquina. La panza no se había hundido sino hasta una línea conveniente de flotación. La máquina de la Duranda, aunque pesada, lo era menos que el montón de piedras y el cañón que un día les sirvieron en Ande su cargamento. Todo estaba pues concluido. No había ya más que hacer que marcharse cuanto antes. 9. El éxito frustrado apenas conseguido. No había concluido todo. Estaba claramente indicada la necesidad de abrir la boca del estrecho cerrada con un trozo del casco de la Duranda, y conducir enseguida la panza fuera del escollo. En el mar todos los minutos son urgentes. Había poco viento y poco oleaje, y la tarde, que estaba muy buena, prometía una hermosa noche. Pero aunque el agua estaba tranquila, empezaba el reflujo a hacerse sentir, y el momento para marchar era excelente. Se tendría la marea descendente para salir de los Dubres y la marea ascendente para entrar en Guernesey, pudiendo la barca hallarse en Saint Sampson al rayar el día. Pero se presentó un obstáculo imprevisto. En la previsión de Gilliatt había habido un vacío. La máquina estaba libre, pero no la chimenea. La marea, acercando la panza al buque náufrago suspendido en el aire, había aminorado los peligros de la descensión y abreviado el salvamento. Pero esta disminución de intervalo había dejado la parte superior de la chimenea metida en la especie de cuadro abierto que ofrecía el casco de la Duranda. La chimenea estaba allí como encerrada entre 4 paredes. El servicio prestado por la marea no era tan beneficioso como a primera vista parecía. Hubiérase dicho que el mar, obligado a obedecer, había tenido segundas intenciones. Verdad es que lo que el flujo había hecho, el reflujo iba a deshacerlo. La chimenea, de poco más de 3 toesas de elevación, estaba metida como 8 pies en la Duranda, y como el nivel del agua iba a bajar 12 pies, la chimenea, descendiendo con la panza, tendría un 4 pies de holgura y podría sacarse enteramente. ¿Pero cuánto tiempo requería la operación? 6 horas. Dentro de 6 horas sería ya cerca de medianoche. ¿Cómo tratar de salir a hora semejante? ¿Qué rumbo seguir por entre todas aquellas rompientes ya tan inextricables durante el día? ¿Cómo arriesgarse en medio de las más hondas tinieblas a penetrar en aquella emboscada de arrecifes? Fuerza era aguardar al día siguiente, perdiendo 6 horas que hacían por lo menos perder 12. Ni siquiera se podía pensar en anticipar el trabajo volviendo a abrir la boca del escollo. El dique volvería a ser necesario en la próxima marea. Gilliatt quedó condenado a la inacción. Cruzarse de brazos era lo único que no había hecho desde que se hallaba en el escollo Dubres. Este reposo obligado le irritó y casi le indignó, como si fuese culpa suya. ¿Qué pensaría de mi Deruchete?, se dijo, si me viese mano sobre mano? Sin embargo, una reparación de fuerzas no era tal vez inútil. La panza se hallaba a su disposición, y determinó pasar en ella la noche.
fue a buscar la piel de carnero que tenía en la Doubre Mayor, volvió a bajar, cenó unas cuantas lapas y 2 o 3 erizos de mar, bebió con avidez los últimos tragos de agua dulce de su barril casi vacío, se envolvió en la piel cuya lana le causó placer, se tendió como un mastín cerca de la máquina, se echó la chaqueta encima de los ojos, y se quedó dormido. Dormido profundamente. Se suele dormir así después de las cosas hechas. 10. Las advertencias del mar. En medio de la noche, de pronto, y como impelido por un resorte, se despertó. Abrió los ojos. Los Doubres encima de su cabeza estaban como alumbrados por la reverberación de una grande ascua blanca. En toda la fachada negra del escollo había como el reflejo de un incendio. ¿De dónde procedía aquel fuego? Del agua. El mar tenía un aspecto extraordinario. Parecía que el agua estaba incendiada. A cuanto podía extenderse la mirada, dentro y fuera del escollo, todo el mar arrojaba llamas. No eran llamas rojas, ni tenían nada de común con las llamas vivientes de los cráteres y de las fraguas. Ningún chisporroteo, ningún ardor, ninguna púrpura, ningún ruido. Rastros azules imitaban en el agua pliegues de sudario. Palpitaba en las olas un ancho resplandor pálido. Aquello no era un incendio, sino el espectro de un incendio. Era algo parecido al incendio lívido de un interior de sepulcro producido por una llama de sueño. Figurémonos tinieblas alumbradas. La noche, la vasta noche, turbia y difusa, parecía ser el combustible de aquel fuego helado. Era una claridad en cierto modo ciega. La sombra entraba como elemento en aquella luz fantasma. Los marinos de la Mancha conocen todas esas indescriptibles fosforescencias, llenas de avisos para el navegante. En ninguna parte son más sorprendentes que en el Gran Cinco, junto a Isigny. Es una luz que quita a las cosas su realidad, volviéndolas como transparentes por medio de una penetración espectral. Las rocas no son más que lineamentos. Los cables de las ancoras parecen barras de hierro caldeadas hasta la temperatura blanca. Las redes de los pescadores parecen debajo del agua fuego tejido a punto de malla. La mitad del remo es de ébano, y la otra mitad, la que se halla en el agua, es de plata. Al caer del remo al mar, las gotas de agua salpican de estrellas las olas. Toda barca arrastra en pos de sí un cometa. Los marineros mojados y luminosos parecen hombres que arden. El que mete la mano en el agua, la saca cubierta de un guante de llama. Pero es una llama muerta, que no se siente. El brazo es un tizón encendido. Se ven las formas que hay en el mar rodar bajo las olas fuego abajo. La espuma centellea. Los peces son lenguas de fuego y pedazos de relámpago que serpentean en una profundidad pálida. Aquella claridad había atravesado los párpados cerrados de Gilliatt, el cual, gracias a ella, se había despertado. Se había despertado a tiempo. El reflujo había bajado, y venía un nuevo flujo. La chimenea de la máquina, desencajada durante el sueño de Gilliatt, iba a introducirse de nuevo en la abertura del buque náufrago que tenía encima. Subía lentamente. No faltaba más que un pie para que la chimenea volviese a atascarse en la Duranda. La subida de un pie es para el flujo cuestión de media hora, y, de consiguiente, era media hora el tiempo que Gilliatt tenía para impedir un segundo atascamiento. Se levantó sobresaltado. Por urgente que fuese la situación, no pudo hacer más que permanecer algunos minutos en pie, considerando la fosforescencia y meditando. Gilliatt conocía el mar a fondo. Aunque maltratado con frecuencia por él, era desde mucho tiempo su compañero. Este ser misterioso que se llama el océano no podía tener nada en el pensamiento que Gilliatt no lo adivinase. A fuerza de observación, de delirio y de soledad, Gilliatt se había hecho profeta del tiempo, un Héctor Ibise, como dicen los ingleses. Gilliatt corrió a las guindalezas y abrió cable. Después, no hallándose ya sujeto por las anclas, cogió el bichero de la panza, y apoyándole en las rocas, impelió la barca a algunas brazas más allá de la Duranda, muy cerca del dique. Había mucho caldo, como dicen los marineros de Guernesey. En menos de 10 minutos la panza fue sacada de debajo del casco náufrago. No había ya cuidado de que la chimenea fuese de nuevo cogida en el lazo. El flujo podía subir. Sin embargo, no parecía que Gilliatt tratase de partir. Consideró de nuevo la fosforescencia, y levó anclas, pero no para zarpar,
sino para anclar la panza de nuevo y más sólidamente, si bien es verdad que fondeó más cerca de la salida. Hasta entonces no había echado más que las 2 ancoras de la panza, y no se había servido aún de la pequeña de la Duranda, que, como se recordará, encontró en las rompientes. Esta ancla se la había reservado para casos urgentes, y la dejó al efecto en un rincón de la panza en un montón de cuerdas y poleas de guindaleza, habiendo de antemano guarnecido su cable de bosas muy quebradizas. Gilliatt echó este tercer ancla, procurando amarrar el cable a un calaverote que tenía uno de sus extremos atado en relinga al rezón, y el otro a la orla de la panza. Así practicó una especie de horca en forma de pata de ganso mucho más fuerte que la de 2 anclas, todo lo cual indicaba una viva preocupación y un aumento de precauciones. Cualquier marino hubiera reconocido en aquella operación algo parecido al ancladero de un tiempo forzado, cuando es de temer que una corriente tome el buque por sotavento. La fosforescencia, que Gilliatt vigilaba y en que tenía fijas las miradas, le amenazaba tal vez, pero al mismo tiempo le servía. Sin ella hubiera sido prisionero del sueño y juguete de la noche. La fosforescencia le había despertado y le alumbraba. Una luz ambigua iluminaba el escollo. Pero aquella claridad, por sospechosa que a Gilliatt pareciese, había tenido la gran ventaja de hacerle visible el riesgo y posible la maniobra. En lo sucesivo, cuando Gilliatt quisiese hacerse a la vela, la panza, que llevaba la máquina, estaba libre. Solo que cada vez parecía menos que Gilliatt pensase en partir. Anclada la panza, fue a su almacén a buscar la cadena más fuerte que en él había, y agarrándola a los clavos clavados en los dubres, fortificó interiormente con ella el dique de maderos y tablones ya exteriormente protegido por la otra cadena cruzada. Lejos de abrir la salida, acababa de cerrarla. Brillaba aún la fosforescencia, pero iba disminuyendo. Verdad es que empezaba a rayar el día. De repente Gilliatt se puso a escuchar con atención. 11. Al buen entendedor, salud. Le pareció oír, en una lontananza inmensa, algo débil e indistinto. A ciertas horas, las profundidades tienen un ruido sordo. Escuchó por segunda vez. El ruido lejano volvió a oírse. Gilliatt sacudió la cabeza con el ademán del que sabe lo que una cosa es. Algunos minutos después, se hallaba al otro extremo del escollo, en su entrada hacia el este, libre hasta entonces, y a martillazos hincó grandes clavos en el granito de los 2 lados de aquella boca próxima al peñasco Lome, como lo había hecho en la boca de los Dubres. Las grietas de aquellas peñas estaban todas preparadas y bien guarnecidas de madera, que era casi toda de corazón de encina. Estando el escollo muy destrozado, tenía muchas hendiduras en que pudo Gilliatt clavar más clavos aún que en el basamento de los 2 Dubres. Llegó un momento en que la fosforescencia se había extinguido como por un soplo, y fue reemplazada por un crepúsculo sucesivamente más luminoso. Clavados los clavos, Gilliatt arrastró maderos, luego cuerdas, luego cadenas, y sin cejar un instante en su trabajo, sin distraerse, empezó a construir en la boca del Lome, con tablas fijas horizontalmente y atadas con cables, uno de esos diques de bovedilla que la ciencia ha prohijado y que califica con el nombre de rompeolas. Los que han visto, por ejemplo, en la Roquaine, en Guernesey o en Bourguignon en Francia, el efecto que producen algunas estacas clavadas en la roca, comprenderán el poder de un aparato tan sencillo. El rompeolas es la combinación de lo que se llama en Francia espiga con lo que en Inglaterra se llama dique. Los rompeolas son los caballos de frisa de las fortificaciones contra las tempestades. No se puede luchar contra el mar sino sacando partido de la divisibilidad de su fuerza. El sol, sin embargo, se había levantado perfectamente puro. El cielo estaba claro, y el mar en calma. Gilliatt apresuraba su trabajo. También él estaba sereno, pero en su serenidad había ansiedad. Saltaba de una roca a otra, del dique al almacén y del almacén al dique. Volvía arrastrando, como un loco, ya una varenga, ya un burel. La utilidad de aquel conjunto se manifestó. Era evidente que Gilliatt se hallaba en presencia de una eventualidad prevista. Una fuerte barra de hierro le servía de espeque para remover los tablones. El trabajo se ejecutaba con tanta prontitud, que más parecía un crecimiento que una construcción. Quien no ha visto trabajar a un ingeniero militar, no puede formarse idea de una rapidez semejante. La boca del este era aún más angosta que la del oeste. No tenía más que 5 o 6 pies de abertura, y esta circunstancia favorecía a Gilliatt.
siendo muy reducido el espacio que tenía que fortificar y cerrar. La armadura podría ser más sólida siendo más sencilla, y así es que le bastaban tablas horizontales, siendo inútiles los pies derechos. Colocadas las primeras traviesas del rompeolas, Gilliatt se colocó encima de ellas y escuchó. El ruido sordo se hacía expresivo. Gilliatt continuó su construcción. La apuntaló con las dos serviolas de la Durand agarradas a la trabazón de las tablas por medio de drizas pasadas por las 3 ruedas de polea, y anudó el todo con cadena. Esta construcción no era más que una especie de zarzo colosal, que tenía por varillas albitanas y por mimbres encinas. Parecía estar como trenzada. Gilliatt multiplicaba las ligaduras, y añadía clavos donde le parecía conveniente. Habiendo tenido a su disposición en el buque náufrago mucho hierro redondo, había podido proveerse de una gran cantidad de clavos. Mientras trabajaba, mascaba galleta. Tenía sed, pero no podía beber por falta absoluta de agua potable. En la cena de la víspera no había dejado en el barril ni una gota de agua. Unió otras 3 o 4 tablas, y subió de nuevo al dique. Escuchó. El ruido en el horizonte había cesado. Todo era silencio. El mar estaba tranquilo y soberbio, haciéndose acreedor a los madrigales que le dirigen los poetas clásicos cuando están contentos de él: un espejo, un lago, una balsa de aceite, una alegría, un corderillo. El azul profundo del cielo correspondía al verde profundo del océano. El cielo y el océano eran un zafiro y una esmeralda que podían admirarse mutuamente. No tenían reconvención alguna que dirigirse. Ni una nube arriba, ni un copo de espuma abajo, dominando magníficamente todo aquel esplendor el sol de abril. Era imposible ver un tiempo más hermoso. En el extremo horizonte rayaba el cielo una larga fila negra de aves de paso. Se daban mucha prisa. Se dirigían a tierra. Parece que había en su vuelo algo de fuga. Gilliatt se ocupó de nuevo en levantar el rompeolas. Lo subió tan alto como le fue posible, es decir, todo lo alto que le permitió la disposición de las rocas. Hacia mediodía, les pareció el sol más cubierto de lo regular. La hora del mediodía es la hora crítica del día. Puesto en pie sobre la robusta armazón que acababa de construir, Gilliatt examinó el espacio. El mar estaba más que tranquilo. Era un estanque. No se veía en él una vela. El cielo se ostentaba limpio en todas partes, si bien de azul había pasado a blanco. Este blanco era singular. Había en el horizonte hacia el oeste una pequeña mancha de mal carácter y mala apariencia, que permanecía inmóvil en el mismo punto, pero crecía. Cerca de las rompientes, el oleaje se estremecía con mucha suavidad. Gilliatt había hecho muy bien en construir un rompeolas. Una tempestad se acercaba. El abismo se decidía a dar la batalla.